En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, todopoderoso, llenos de gratitud por la vida que nos regalas. Nos ponemos hoy en tus manos confiadamente para suplicarte. Atiendas cada una de nuestras súplicas, de nuestras intenciones, y especialmente por intercesión de la Santísima Virgen María, de quien seguimos estudiando su misterio. Te pedimos que también a nosotros nos ayudes a parecernos cada día más a ella para seguir haciendo tu voluntad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues estamos con estos temas ya de la Santísima Virgen María, en donde estamos nosotros encontrándonos pues con esta oportunidad de hablar ahora de su virginidad. Voy a hacer un repasito de lo que vimos rápidamente, nada más para contextualizarnos en nuestra última lección, y a partir de ello entonces ya arrancar para lo que tenemos el día de hoy, en continuación con esto, precisamente de la virginidad de Nuestra Señora. Ahí está ya nuestra pantalla. Entonces estamos hablando de María siempre virgen. Veíamos como parte de nuestro objetivo, pues conocer cómo se ha ido dando este desarrollo del contenido teológico de este dogma de la virginidad, que indica la virginidad, y especialmente esta virginidad de Nuestra Señora antes, durante y después del parto. Decíamos en nuestra introducción, en algún momento, cómo los planes de la salvación pues incluyen la participación de la Santísima Virgen María. Entonces, esto es fundamental que no lo perdamos nosotros de vista. Si la Santísima Virgen María es virgen y tiene todas las consideraciones que tienen, es en razón precisamente de que participa del misterio salvífico. Si no estuviera participando del misterio de la salvación, definitivamente no hubiera tenido los privilegios que el Padre Eterno le ha concedido. Y así entonces veíamos estos dos aspectos que tenemos nosotros aquí que recordar en lo que vamos nosotros contemplando. Como la Santísima Virgen María en su virginidad podemos analizarlo como una especie de consagración personal, pero también como ese signo de la presencia del acontecer de Dios en el misterio de la encarnación, cómo Dios actúa en esa parte. Nosotros ya vimos en nuestra última lección esto de la consagración personal. Voy para allá para hacer nuestro recordatorio. Entonces, la consagración personal de la Santísima Virgen María nos recuerda precisamente cómo parece que María, de acuerdo a los textos, ha hecho ya una opción desde siempre para permanecer virgen. No es algo que haya brotado a partir del momento de la anunciación. De hecho, decíamos, bueno, el ángel ni siquiera se lo pide, ¿no? Simple y sencillamente María expone, bueno, ¿cómo va a pasar esto si yo soy virgen? Entonces, María estaba decidida a ser virgen desde antes o ya a partir del momento en el cual ella pues va a ser madre del Hijo de Dios. Es esa parte. Ajá. Entonces, aquí nosotros decíamos cómo ya la Santísima Virgen María pues había hecho un voto de virginidad desde antes de la anunciación. Esto para algunos representaría ciertas dificultades en torno a la forma en cómo se veía el valor de ser mamá en la cultura judía, como si alguien no fuera mamá, pues sería un signo de que Dios no estaba acompañando a esa persona, pero también nosotros veíamos cómo precisamente el compromiso de virginidad a partir de la anunciación, pues entonces estaría ahí como preparación a lo que ahí Dios le iba a pedir. No es que ella lo supiera, pero estaba consagrándose totalmente, absolutamente a Dios. Y así daba inicio a una nueva tradición de los valores del reino. Esto fue lo que vimos en nuestra última clase. Empezamos a ver nuestro tema 10 de la virginidad de María. Y nos quedamos en esto, cómo la virginidad se comprende como un signo. Y aquí nosotros veíamos, yo se los había dejado ya enunciado, que hay tres momentos de la virginidad. Y lo sabemos porque lo escuchamos así en las oraciones que realizamos.
Hablamos de María Virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Así lo hacemos en nuestras oraciones y asimismo nos es presentado en nuestra propia guía bajo esa misma dinámica. Entonces, bajo esa lógica es como íbamos a entrar nosotros a nuestro estudio. Entonces, la concepción virginal de Cristo. ¿Qué significa esto? María es virgen antes del parto, antes del parto. Esto implica que cuando se concibe a Cristo, no hay participación de varón. Eso es lo que nosotros decimos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá a nuestro alcance? ¿Qué es lo que nosotros podemos decir? En cuanto a hombre, ¿qué se puede afirmar de Jesús? Entonces, en cuanto a hombre, se puede afirmar del Señor Jesús, sí, que él fue concebido sin participación de San José. Entonces, aquí lo que se está tratando de estudiar es una cuestión cristológica en torno a la encarnación, la forma en cómo se da la encarnación. No se cuestiona, no se pone en duda que Cristo se encarnó, para nada. Pero ¿cuál fue la forma? ¿Cuál fue el modo? Entonces tenemos argumentos racionalistas que nos van a presentar lo siguiente. Son argumentos, podemos decir, en contra. El argumento sería que entonces Jesús en cuanto hombre es hijo de María como fruto de una unión con el varón, con un varón, en este caso con San José. Bueno, ¿cómo concebimos nosotros de acuerdo a los datos que tenemos? Entonces, en la Sagrada Escritura, los evangelios de la infancia, los que nos hablan de cómo Jesús nació y creció todo eso, pues aquí los que son opositores, los racionalistas, ellos no dan un valor histórico a esos evangelios. Entonces, Lucas y Mateo nos narran esta parte de la anunciación, cómo pasó la cuestión de que fue el ángel y que le dijo a María, y cómo San Mateo nos cuenta qué pasó con San José, cómo a través de sueños Dios le habló. Bueno, los racionalistas dicen que estos evangelios no cuentan, no cuentan, no tienen un valor histórico, son así como un invento. ¿Por qué lo dicen? Ah, porque el evangelio de Juan y el evangelio de Marcos y San Pablo pues no dice nada acerca de ello. Entonces, como ni Pablo, ni Marcos, ni Juan dicen nada de esto, entonces Lucas y Mateo, quién sabe qué estaban fumándose, que por eso, pues más bien, pues esto no tiene valor. Así entonces parecería que más bien es San José el que es el padre no solo adoptivo, sino el padre biológico de Jesús. Eso es así lo que parecería de acuerdo a lo que ellos van presentando. Entonces, van a tener como argumento, según estos, que en los mitos paganos que hay en torno a la cultura judía, en esos mitos paganos se habla de esas concepciones virginales. Entonces, la concepción virginal es una especie de leyenda que Lucas y Mateo por ahí se piratearon de algún pueblo del rumbo y así se dio. Y incluso pues hay quienes hablan de la misma Biblia, pues en la misma Biblia, ¿no? Hay concepciones milagrosas, pero al final y al cabo está el papá estéril, papá y mamá estériles o ancianos, y pues se puede hablar de muchos ejemplos. Del mismo ejemplo tan cercano ahí, ¿no? De Isabel y de Juan, de Zacarías, los papás de Juan el Bautista, ancianos, estériles, Dios interviene para que den la vida a un hombre. Entonces, o sea, sí se permite, digamos, hablar de que Cristo nace, de que Cristo se encarna, pero para estos racionalistas, el racionalismo diría, no, aquí sí intervino San José. Bueno, ¿qué decir ante este tipo de cuestionamientos, ante este tipo de argumentos en contra del racionalismo? Concilio de Calcedonia, ese afirma la verdadera humanidad de Cristo, dice que Jesús es verdadero hombre. Entonces, pues algunos incluso desde acá se agarran, ¿no? Ya ven, Calcedonia dice que es verdadero hombre. Si es verdadero hombre, entonces esto implica que Jesús tuvo un origen
humano, como el de cualquiera de nosotros, como cualquiera. Dice también la kenosis paulina, ¿no? Kenosis, recuerden, el abajamiento de Cristo. O sea, Cristo se ha humillado, se ha hecho semejante a nosotros, excepto en el pecado. Y hay quien pregunta, bueno, ¿por qué excluir entonces el origen sexual de Cristo? Si sabemos que no es pecaminoso, es parte de la sexualidad del ser humano, María, José, desposados, sería lo normal, ¿no? Entonces, viene esta parte. Y entonces aquí los racionalistas estarían diciendo que el significado de virginal no se estaría refiriendo, ¿sí?, a cuestiones biológicas, sino más bien está entrando en materia de fe. Entonces, esta interpretación racionalista es un argumento en contra de la concepción virginal de Cristo. Es decir, están en contra de que María es virgen antes del parto. Vamos ahora con otros argumentos. Estos son argumentos modernistas. Esos argumentos modernistas son argumentos de carácter ambiguo. Los racionalistas niegan totalmente. Acá los modernistas, estos van a quedarse en la ambigüedad. ¿Cuál es el postulado? ¿Qué es lo que ellos presentan? Bueno, para ellos, entonces, la concepción virginal de Jesús es una cuestión que está abierta, no es algo que ya está cerrada. Y dicen más o menos así, bueno, pues Jesús pudo haber sido el hijo de José. Sí, lo que sí es cierto, y por supuesto lo que no se niega es la encarnación, ¿no? Pero pues esa concepción virginal de Jesús, pues pudo suceder, entonces pudo realmente ser papá de Jesús. Estos dicen acerca de la escritura, ¿no? Los relatos de la infancia, Mateo, Lucas, que tanto ruido están dando acá, pues no hay nada que nos obligue a creerlos. No estamos obligados, no estamos forzados a creer esto, como si fuera algo histórico. Y entonces, al final y al cabo, la concepción virginal de Cristo, pues tendría que verse también bajo esa posibilidad. Sí, esa realidad de que la concepción virginal de Cristo pues, está en un sentido biológico, pues no estamos forzados a creerla. Son cuestiones ambiguas. La Sagrada Escritura, pues entonces no dice nada realmente cierto. Entonces, bajo ese argumento, la tradición tampoco. La tradición tampoco podría decir nada. Y esta parte también hay que comprenderla, ¿no? Ni tradición ni escritura no están afirmando nada. Permítame un tantito, por favor. Gracias. Entonces, como la escritura, la Biblia no dice nada, entonces la tradición tampoco tiene posibilidad de afirmar nada. Ellos, estos modernistas, hablando del magisterio, también dicen, no hay ningún pronunciamiento oficial del magisterio. Si hay, por ejemplo, en el Concilio de Éfeso, se habla de la maternidad de María. Se habla más adelante, en el 1854, del dogma de la Inmaculada Concepción de María. En 1950, hace ya casi 100 años, se proclama solemnemente el dogma de la Asunción de María, pero no hay ningún documento donde de manera oficial el magisterio hable de María Virgen. Entonces no es algo que sea un dogma de fe, por lo tanto, pues es algo que merece una opinión. Puede ser que sí, puede ser que no. Y acá entonces, pues también ellos se apoyan en estas razones, ¿no? La afirmación de una concepción virginal debido a la acción del Espíritu Santo estaría excluyendo como hipótesis la partogénesis natural. Partogénesis es cuando se puede tener un hijo sin participación de varón. Es el nombre así como técnico, ¿no? Entonces, si una mujer puede ser madre,
porque un hombre no podría, pues no habría nada que lo impida. Entonces, estos son argumentos ambiguos. Tenemos argumentos entonces en contra, racionalistas, argumentos ambiguos, modernistas. Vamos a lo nuestro, vamos a los argumentos a favor, lo que decimos ya en la fe. ¿Y cómo entonces, por qué nosotros justificamos, desde qué justificamos precisamente la virginidad de Nuestra Señora? Entonces, de manera tradicional tenemos esta afirmación. Se tiene como dogma de fe, y ahorita vamos a explicarlo, aunque no se haya pronunciado por qué es dogma de fe, la concepción virginal de la Santísima, del Señor Jesús, la concepción virginal, donde María permanece virgen cuando concibe a Jesús, excluyendo paternidad humana. Y entonces Jesús, en cuanto hombre, no es fruto de la unión marital de María y de José. Es una intervención especial de Dios. Padre, pero no está en ningún documento, ¿no? Pero tampoco en ningún documento está, así como hay una proclamación solemne donde se afirma que Cristo es verdadero Dios, la Santísima Trinidad, perdón, que tenemos que es Padre, que es Hijo y Espíritu Santo. Tenemos un credo como tal, pero donde haya tal cual, donde se sientan y discuten que si es Trinidad, que si no es Trinidad, y entonces se ponen así como, a partir de ahora se proclama este dogma, el dogma de la Santísima Trinidad, con tal fecha, con tal lugar. No, es algo que se asume como tal en nuestra fe. ¿Por qué? Porque está en la revelación. Otra afirmación, por ejemplo, Dios existe. No hay ningún concilio que dijera, vamos a proclamar un dogma que diga que Dios existe. No lo hay. ¿Por qué? Porque es el principio, es el fundamento, los principios se asumen. Entonces, esta es una realidad que así se asume. Bueno, ¿cómo podemos argumentar? ¿Qué argumento cuando se dice lo contrario? Desde la Sagrada Escritura. Entonces, María misma dice, pues que ella es virgen. Sí, Cristo es concebido por obra del Espíritu Santo y María en el momento de la anunciación, ella aclara, soy virgen. ¿Cómo va a ser posible esto si yo permanezco virgen? O sea, no ha habido nada de nada con José. Y la escritura tiene valor de revelación. Punto. Estamos hablando de María virgen antes del parto, ¿eh? Ahorita vamos a ir durante el parto y después del parto. Antes del parto María es virgen y así lo expresa ella. Aún más, el ángel le pide a José que comprenda cómo está la cosa, que la Virgen ha concebido y que se trata de una concepción virginal que es obra de Dios. Entonces, ahí también en San Mateo tenemos otra cita bíblica, Sagrada Escritura, donde se le explica a José cómo está haciendo esta situación. Y esto tiene que hacer precisamente que se asuma, que se acepte esta realidad. Acá, entonces, podemos decir nosotros que San Mateo y San Lucas nos dan los argumentos para excluir cualquier sesgo de origen humano de Jesús. Es participación divina, sí, con la Santísima Virgen María. Más aún, Mateo más adelante va a afirmar, sí, la paternidad legal que va a asumir San José, y más aún, va a ser por eso que Jesús va a ser descendiente de David. Pero al final y al cabo, así nosotros tenemos. Entonces, cuando María se presenta como tal, pues para nosotros tiene esa realidad. Hay quienes niegan por eso, entonces, hay quienes niegan en ese sentido el valor de los evangelios de la infancia. Ya les decía de los racionalistas, ¿no? Los racionalistas agarran y dicen, no, 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 es que el Juan, el Pablo, el Marcos, ellos no dicen nada. Entonces, ¿por qué no dijeron nada? Lucas y Mateo dejan de tener valor. Pues claro que no, claro que no. Entonces, esta partecita nosotros aquí la tenemos. Ahora, los argumentos contrarios, los racionalistas, ¿no?
aquí hay algo interesante que no podemos perder de vista. No podemos perder de vista. Es cierto que en las culturas vecinas, se puede hablar, ¿eh? De que los dioses bajaban y tomaban a las mujeres. Sí, sí, es cierto. Pero en ningún caso, en las culturas vecinas, se habla de que esas mujeres hayan sido vírgenes. Esa es la grandísima diferencia con las culturas vecinas. El tema de la concepción virginal es único. En las literaturas paganas en torno a la cultura judía, los dioses tomaban a los seres humanos, pero ese concepto de concepción virginal es totalmente nuevo. Hay casos incluso en la escritura, ojo con esto, ¿no? Porque algunos dicen, es que Dios les echó la manita, como les decía yo a Juan, a este Zacarías y a Isabel. Sí, mujeres casadas que eran estériles, ancianas, y Dios les dio un hijo, claro. Pero María ni era anciana ni era estéril. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, María, por una elección que ella había hecho hasta ese momento, nosotros con toda claridad vemos que ha permanecido virgen y quiere ser virgen. Entonces, aquí no hay, aunque alguien dijera, es que pasó en tus casos, sí, pero no eran casos iguales. Se trató Abraham, Sara, personas ancianas, estériles. María no era estéril. María podía tener hijos, pero ella había hecho una opción. María no era anciana, era una persona joven, tenía esas posibilidades, ¿sí? Entonces, esta virginidad está negando, ¿no? El intercambio sexual. En el Antiguo Testamento, y incluso este Nuevo Testamento, el caso de Zacarías e Isabel, los papás de Juan el Bautista, estaban juntitos, ¿no? O sea, se presume que hay una convivencia conyugal, lo cual en María no está presente, no está presente. Aquí entonces nosotros debemos de tener esta cuenta. Y esta situación de que San Juan, San Marcos, San Pablo, pues es que no dijeron nada, pues también había que probar que de veras conocían el tema, a lo mejor ni lo conocían, y si no conocían el tema, pues no tenían por qué hablar de ello, y no significa que no existiera, que no fuera. Damos un paso más, la fe de la iglesia, la tradición. Hay muchos testimonios en los santos padres que manifiestan la concepción virginal de Cristo. Y si bien es cierto, que los evangelios no dicen que su concepción fuera virginal, lo que sí nos dicen es que San José no tuvo nada que ver y que el que tuvo que ver fue el Espíritu Santo. Entonces, expresamente el evangelio, si alguien dijera, no, 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 a ver, enséñame dónde dice el evangelio que María concibe a Jesús de manera virginal. No, pues no. Sí, pero tengo lo contrario en ese sentido. José no intervino, por eso en San Mateo el ángel le dice, oye José, tranquilo, sereno, no te vayas. Lo que pasó con María es esto y esto, le explica. Y del otro lado, en Lucas tenemos que se afirma la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que actúa. Entonces, no porque expresamente no se diga, significa que no está pasando, ¿no? Entonces, se afirma, Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen. El sujeto que es concebido es Cristo, es el misterio de la encarnación. Y así entonces nosotros podemos decir que esa concepción virginal encierra una verdad cristológica. Aquí lo que se está afirmando por parte de la Sagrada Escritura no es la cuestión de la Santísima Virgen. Aquí lo que se está afirmando es el modo en que se da la encarnación. María
interviene, pero aquí lo importante no es eso. María y su virginidad son un elemento es importante, es un elemento incluso esencial para que esto se llevara a cabo. Pero al final y al cabo, el punto es una verdad cristológica. Es el modo a través del cual el verbo toma carne. Y ese modo también es algo que es parte de ese acontecimiento. Y entonces nos damos cuenta cómo la concepción virginal de Cristo es muy hermosa en el sentido de que nos muestra cómo Dios interviene para estar cercano a su pueblo, para ir en medio a su pueblo. No los ha dejado, no los ha abandonado, está con ellos. El hecho de que Jesús exista sin un padre terreno, esto enfatiza más que procede del Padre Dios. Su única procedencia, él procede, su única procedencia es el Padre Eterno. No hay dos papás en ese sentido. Es hijo como Dios y es hijo como hombre. Por eso la virginidad de María es el signo de la divinidad de Cristo. Fíjense en esta parte. El que María permanezca virgen nos habla ya de la divinidad de Cristo, porque es el Padre el que interviene para que esto suceda. Cosa tan maravillosa. Ella, María, es el espacio, si queremos verlo así, donde Dios actúa, donde Dios hace lo que tenía que hacer. Y esto entonces lo tenemos acá que entender, que comprender. Entonces, la virginidad de María está tratando en ese sentido de ir como mostrando cuál es precisamente esta esta parte de su encarnación. La encarnación de Cristo se está dando, por un lado, nos habla de esa dimensión cristológica, sí, pero el modo es como esa parte mariana de la forma en la cual Cristo se encarna. Y así entonces podemos decir que Cristo es igual a nosotros porque tiene una mamá, se encarna en el tiempo, se forma en el seno de una mujer, pero también al mismo tiempo es totalmente distinto a nosotros. ¿Por qué? Porque es engendrado de una manera única, es engendrado sin varón, es engendrado de Dios. Y esa excepcionalidad hace de Cristo, pues caray, verdadero Dios. Y aquí entonces nosotros nos damos cuenta, Cristo irrumpe, Cristo entra, entra en la iglesia, entra en la historia, entra en la humanidad, a favor de la humanidad, a favor de todos nosotros, como para liberarnos de toda maldad, liberarnos de toda situación que pudiera oprimirnos. Esto es entonces la concepción virginal. La concepción virginal de Cristo es María antes del parto. Vamos con María en el parto, virgen en el parto, o de otra manera, el nacimiento virginal de Cristo. ¿Qué implica esto? Bueno, pues implica decir que María también el parto es virgen. Y entonces la pregunta es esta, ¿el parto es normal o es un parto virginal, no? Y tenemos que darnos cuenta que la Sagrada Biblia, pues no, aquí no nos da ninguna pista en ese sentido. Y es entonces donde la tradición aquí va a tener un valor decisivo. Es la tradición donde va a dar el peso. Primero, Sínodo de Milán. En la época de los Santos Padres, en el 393, San Ambrosio convoca este sínodo de Milán. Y él dice, ¿no? Que si se niega la virginidad de María en el parto, sería ir en contra del símbolo apostólico, del credo. ¿Por qué? Porque en el credo, que ya se había elaborado unos años antes, 325, en el credo se afirmaba que Cristo había nacido de la Virgen María. Ha nacido. Entonces, eso implica que María permaneció virgen en el parto. También San Agustín habla al respecto y afirma esa integridad corporal de María, sí, en su realidad física en el momento del parto.
Sí, el Concilio Vaticano II también lo da. Hay una corriente por ahí que surgió hacía casi 100 años, en los años 50, siglo pasado, y acá algunos afirman, fíjense en esto, que para que realmente sea verdadera madre, entonces eso tuvo que haber requerido un parto normal. Y de esta manera el parto normal no añadió nada nuevo a la concepción virginal. Es simplemente un parto normal de una mujer. Sí es cierto que María fue virgen, dicen estos, al concebir, pero ya no puede hablarse de una virginidad perpetua. María no sería virgen después de que tuvo al hijo, perdió la virginidad. O sea, la virginidad no incluye un parto milagroso. Y esta partecita es aquí donde se manifiestan. Esta postura es interesante, pero lo interesante es que no se ha dicho nada en contra de ella, ¿eh? Nada en contra de ella. ¿Cuál es el valor teológico de esto para nosotros? Bueno, afirmar que la Virgen es virgen también durante el parto, que hay un parto virginal, entonces es afirmar su integridad física y que María no tuvo dolor. Y decir que María no tuvo dolor en el parto es entonces también ver cómo Dios la está salvaguardando. Dios le está concediendo ese privilegio total, absoluto a Nuestra Señora. ¿Por qué? Porque estaba siendo madre de Dios durante el parto. Y viene la virginidad perpetua de María. Me regreso aquí al inicio, donde tenemos el planteamiento. María Virgen después del parto. O sea que María es virgen para siempre. Bueno, ¿cómo entendemos esta virginidad después del parto? Entonces decimos que María es concebida por obra del Espíritu Santo, no interviene el varón. Y entonces hemos mencionado que la intención de esto no es narrar la vida de María, ¿no? Sino la forma, el modo en que se da la encarnación. Sí. El texto, aquí hay una cosa interesante, ya no nos dice qué pasó después. Ya no sabemos qué pasó si María, o sea, a lo mejor hay quien diga, no, si María fue virgen en el parto, antes del parto, pero después del parto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hubo más hijos? ¿Tuvo relaciones ya con San José? Entonces, la virginidad implica una reflexión. Cuando María dice, es que no conozco varón, cuando María dijo, no conozco varón, ahí ya nos estaba hablando de que ella había hecho una opción, ya lo decíamos antes. Decíamos que María ha manifestado el propósito de su virginidad. Y entonces acá, pues ¿de qué serviría? ¿Cuál sería el sentido de esa virginidad si Dios no se la va a conservar después? ¿Para qué Dios, digamos, la elige virgen para que tenga Jesús si esa virginidad al final después ya nada? Entonces el problema es este. ¿Hubo relaciones sexuales después con José o no? Y el texto de batalla, ojo con este, el texto de batalla que exigen explicación luego los protestantes, es que la Biblia habla de los hermanos y hermanas de Jesús. Bueno, vamos a ver algunos textos para ir comprendiendo esto. Mateo 1:25 nos dice el texto, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Entonces, normalmente, cuando el esposo lleva a su casa a su esposa, pues comienzan a tener relaciones. Pero al final y al cabo, aquí nosotros podemos decir que la intención de San Mateo cuando escribe esto no es narrar otra vez la vida de María, sino cómo Cristo entró en el mundo. Por eso en ese texto ni se afirma ni se niega la virginidad de María. ¿Sí? O sea, no puedo afirmar con este texto que María es virgen, pero tampoco la puedo negar, por si alguien se lo supone ahí delante. ¿No la conoció? Ah, es que después entonces significa que la conoció. No, ahí no dice que después la conoció. Conocer es que tuvieron relaciones. No, ahí no dice tampoco que sí ni que no. Descartamos. Lucas 2:7 dice acá el texto, ¿no? Dio a luz a su hijo primogénito.
Entonces dicen por ahí algunos. Resulta que si hubo un primogénito, significa que después hubo más hijos. ¿Por qué? Porque ahí uno es el primero, el primogénito es el primero, entonces después estuvo más. Sí, es cierto, el primogénito es el primer hijo, pero no implica que porque hubo un primer hijo tenga que haber más hijos. A lo mejor es hijo único, sí, sí es cierto, pero además del hijo único es el primero. Entonces tampoco puedo yo tomar esa deducción como cierta. El texto que habla de los hermanos de Jesús, y hay varios textos, hay que entenderlo bien. Este texto nos habla de este término adelfos. Adelfos es un término griego, así se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Para qué se usa el término adelfos? Para designar a los nacidos del mismo origen carnal, hermanos de sangre, ahí lo tenemos. Pero, aquí viene la purancia, el término hebreo hag, ese término hebreo, aquí es donde viene la polivalencia, es decir, que tiene varios significados. Puede significar hermano carnal o pariente próximo. Aquí está la clave. Entonces, en la Sagrada Biblia, el término hermano tiene muchos significados. En el contexto hebreo donde se está desarrollando todo esto, pariente a veces significa parte que son del mismo clan, de la misma parentela. Eso significaría hermano. Sabemos eso por los textos donde la forma en cómo Moisés le habla a Lot, su sobrino, Abraham, perdón, le habla a Lot, su sobrino, en el libro del Génesis. Ahí está el ejemplo, ¿no? Y es que en la escritura no hay una palabra para hablar de los primos. No hay un término para hablar de quiénes son los primos. Marcos 6:13 nos ayuda. Se dice que Jesús es el Hijo de María. Si yo hablo con este pronombre, él, entonces significa que él es el Hijo, el único. Ya no es un hijo de María. Decir, es uno de los hijos de María, significa que había más hijos. Si yo digo es el Hijo de María, y eso me da una pauta para pensar que es alguien determinado, es único. Luego, recordar también cuando se habla de los hermanos y las hermanas de Jesús, hijos de una María, no dice que sea María la mamá de Jesús. Y entre las mismas mujeres que acompañan a Cristo en el Calvario, hay otra María, que es la madre de Santiago y la madre de José. Ahí tengo otra referencia que nos ayuda a librarnos esto. Y luego cuando San Juan también agarra y dice, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Bueno, si hubiera más hijos, uno puede preguntar, ¿por qué Jesús en el momento del Calvario, si tenía más hermanos, por qué deja encargada a María con Juan si no era nada? Se lo hubiera dejado a los hermanos, le hubiera dicho, oye hermano, oye hermana, ahí te encargo a mi mamá. Entonces, eso también nos ayuda a suponer que no hay otros hijos nacidos de María. Parte bíblica. La Sagrada Tradición, hay muchos textos, ahí en la guía vienen algunos, donde se ha manifestado precisamente esa virginidad perpetua de María. María es virgen después del parto. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Bueno, para entender mejor el sentido de la virginidad perpetua, uno la tiene que relacionar con la consagración virginal de María. Desde el momento de la anunciación, María vive totalmente entregada a Dios. Y esa consagración virginal de la que veíamos la clase pasada, esa consagración virginal es la forma en cómo María va a realizar su maternidad. Y entonces, por eso, la virginidad de María hay que interpretarla en ese sentido auténtico de su total virginidad. Hay una consagración a Dios. Es decir, Dios posee totalmente, en este caso, a la persona de María. Y esto no lo podemos nosotros, no lo podemos hacer a un lado, para nada.
En la Anunciación, María tiene una experiencia única, fuerte, intensa, de ese amor de Dios, del amor de Dios hacia ella. Y entonces María ahí está inaugurando uno de los valores típicos, recordemos la palabra típico, tipo, de modelo del Evangelio. Con María se inaugura esta elección que hombres y mujeres hemos hecho para que podamos servir mejor al reino de Dios y a los seres humanos, consagrarnos totalmente al servicio de Dios. Por eso María, como virgen y como madre, es modelo de la iglesia, es modelo de virginidad en la iglesia. Toda virginidad busca ser plenitud de amor para ser fecundo y así entonces por la acción del Espíritu Santo dar frutos. María está renunciando en un primer momento a esa maternidad biológica que tenía gran valor en el Antiguo Testamento y lo está haciendo como la pobre de Yahvé. Me despojo de todo para servir a Dios. Y a San José, en ese sentido, fijémonos en ese detalle. De manera previa no se le pidió consentimiento, así como que, oye, le da chance a tu señora que... No, no, fue algo entre Dios y María. Ya en un segundo momento, San José más bien se le invita a aceptar también una misión, ser el esposo de María con una misión bien específica respecto a Jesús, ser el papá putativo, ¿no? El padre adoptivo del Señor Jesús. Y así entonces se nos presenta precisamente esa parte de la virginidad perpetua de María. Dejo de compartir pantalla, damos espacio a preguntas que pudiéramos tener en torno a este tema de la virginidad de la Santísima Virgen María. ¿Hubiera alguna pregunta o duda para que pudiésemos ir encendiendo micros? Nada, creo yo. Padre, una pregunta, yo sí. Ok, Lore. Porque, sí, padre, ¿por qué entonces cuestionan tanto el que María pues tuvo otros hijos, ¿no? Si realmente como que ahí en la Biblia está muy claro que se refiere, o sea, con lo que ahorita mencionó, bueno, yo siento que es muy claro que solamente tenía ese hijo, ¿no? Por el pasaje, ¿no? De que cuando ahí está tu madre, ahí está mi madre y mis hermanos, o no sé si por ese texto, pero sí me queda un poco confundida esa parte porque es muy claro en la Biblia que habla de solamente él como hijo. ¿Eh? Esa parte, a veces uno dice, bueno, ¿por qué no la entiendes? Y está como clarito, ¿no? Es más, yo ahí les diría, por ejemplo, buscar ahí en el texto, en la guía, vienen muchas citas bíblicas de todas estas experiencias, de la forma en cómo se referían los judíos entre ellos. Yo les ponía el ejemplo este de Lot y de Abraham, ¿no? Era tío y sobrino, pero no había esa palabra para ellos, entonces se tratan como parientes, como hermanos. Y estos términos los encontramos en cualquier Biblia, incluso protestante. Entonces, cuando uno se los saca y se los enseña así como que, pero no, hay una especie de ataque frontal, podemos decir, hacia la figura de María. Sería difícil encontrar una especie de justificación, de decir, bueno, por qué traen tanta hazaña, ¿no? Contra ella. No sé. En la cuestión quizás a lo mejor en el afán de proteger, quiero pensar de manera más positiva, ¿no? De que a veces cometemos abusos, que le doy, no sé, un 12 de diciembre, o sea, la iglesia se atasca, o sea, no importa que no vaya a misa todo el año, ¿no? Pero soy guadalupano. Entonces ahí podemos decir, bueno, hay un abuso porque no estoy viviendo realmente, o sea, María me tiene que llevar a Cristo, ¿no? Entonces, a veces para algunos María puede ser como una especie de obstáculo por la forma en cómo la tratamos, ¿no? Entonces, habría que purificar, sí, mucho nuestra piedad mariana, sin duda alguna, pero tampoco eso justificaría que yo trate a la Virgen
o me exprese de la Virgen, como pues, a veces muchos protestantes tristemente lo hacen, ¿no? Ahí en los textos que les he recomendado, estos de Scott Hahn, a mí esa parte me llama mucho la atención, él cuando habla de esta relación con María, o sea, cuando él descubre a María en el papel que tiene María en la historia de la salvación, a él le cuesta, o sea, le choca, o sea, ¿por qué? Porque su mentalidad con la cual creció él como protestante es totalmente negativa a María. Y el texto que para él le rompe el primer esquema es cuando dice María en el Magnificat, ¿no? Dichosa me llamarán todas las generaciones. Entonces, si habla de que todas las generaciones van a hablar de María de esa manera, él se pregunta, ¿por qué me enseñan a atacarla? Cuando, independientemente, él dice, si sea virgen o no sea virgen, al final es la mamá de Jesús, merece un respeto. ¿Por qué me enseñan a atacarla, no? Entonces, él empieza ahí a cuestionarse. Es esta parte, y quizás la que más es complicada es esta, la virginidad de María, ¿no? Quizás positivamente, muy positivamente, tratando de evitar abusos, a lo mejor por ahí algún pastor, no sé, que quiso, pero lo cierto es que son ataques frontales contra la Santísima Virgen, ¿no? Seguiremos viendo estos dogmas de María y nos daremos cuenta, ¿no? De su desarrollo, de su valor y de lo que a lo mejor otros desprecian. Ujú. Gracias, padre. Muy bien, Lore. Berta, tiene su micrófono abierto, no sé si va a Sí, preguntar algo. Muy bien. sí, padre. Eh, bueno, es que en el momento que empieza la vida pública de Jesús, ¿no será que también nos está revelando desde el momento en que dice, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que cumplan la voluntad de mi Padre? ¿Y no será que desde ese momento nos está mostrando a una madre universal? Mi madre y mis hermanos, o sea, desde ahí es para todos su madre. Y al pie de la cruz, cuando le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan, pues aquí tienes a tu madre, otra vez universalmente. Bueno, a lo mejor lo podría estar revelando a la humanidad. Ya públicamente mi madre es universal. Aquí la cuestión en lo que se ataca, en lo que nos toca ahorita, lo que se ataca realmente de Nuestra Señora es la virginidad. A lo mejor hay quien asume y acepta la maternidad. Yo asumo, y no puedo negar, y esto sería un absurdo contrario, ¿no? Que María es madre de Cristo, digo, la Biblia lo dice, o sea, ya entonces no se niega la maternidad, pero lo que se ataca frontalmente de María es su virginidad, porque se afirma que María es virgen. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado en la cuestión de los dogmas de los que nos vamos refiriendo. De la maternidad realmente no hay tanto cuestionamiento. Se asume como tal. Sí, La maternidad espiritual, ¿verdad? en primer momento se asume la maternidad de Cristo. Donde ya Sí. empieza a haber atoramientos es cuando se da el paso a la maternidad de la iglesia. María Madre de la Iglesia, María Madre nuestra, ¿no? Ya así como que no, ya no, los protestantes ya se pone, ¿por qué va a ser mi mamá? Que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, ya habían ciertos cuestionamientos. Pero aquí el tema que se confronta es la virginidad. ¿Por qué dices que María es virgen si aquí dice que tuvo más hijos? Entonces, bueno, hay que entender en qué sentido se dice de esos hijos, las palabras que se usan, yo les ponía ahorita los términos, esa parte de la maternidad espiritual también que se emplea, pero aquí el punto es esta virginidad de ella. Sí, padre, gracias. Muy bien. Pues vamos a concluir, si no hay otra pregunta, hacemos nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, todopoderoso, humildemente te agradecemos
por habernos otorgado a la Santísima Virgen como Madre de Cristo, pero también como Madre nuestra en Cristo Jesús. Ayúdanos a saber vivir como auténticos hijos tuyos, pero también a vivir como auténticos hijos de la Santísima Virgen María, para que ella, que fue fiel discípula tuya, ella que escuchó tu palabra y le dio vida a tu Hijo, sea nuestro mejor ejemplo y modelo de cómo también nosotros podemos escucharte y a seguir haciendo presente a Cristo en nuestras vidas por la acción del Espíritu Santo. Especialmente te ofrecemos el esfuerzo de esta clase y de toda nuestra jornada de este día por todos aquellos que buscan hoy salud, que buscan hoy la alegría de la vida, por todos aquellos que necesitan consuelo, por todos ellos te ofrecemos nuestra jornada. Que el Señor esté con ustedes y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.